Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en otra maravillosa y relajante noche de lectura. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo libro. Eh, el libro que les tenía como sorpresa es el libro Hábitos Atómicos. Es un libro muy interesante que trata sobre dejar los hábitos que no nos gustan o que nos molestan o que no nos permiten avanzar y crecer y cambiarlos por hábitos positivos que nos ayuden a nuestra salud, que nos ayuden a crecer profesionalmente, etc. Les voy a indicar un título que tiene el libro y dice: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Les quería decir este título porque, haciendo un pequeño repaso del libro anterior en el que el autor indicaba, el libro anterior es el de Tus zonas erróneas, del Dr. Wayne Dyer, que no había algo bueno y algo malo. Entonces quiero recalcarlo con este título porque, si nos guiamos respecto al libro anterior, podemos identificar que no es que hay buenos hábitos o malos hábitos, sino que hay hábitos que nos molestan, que nos causan inmovilización y no nos permiten avanzar, y hay hábitos muy buenos que nos ayudan a crecer y desarrollarnos mejor como personas. Estoy muy emocionada porque este sería nuestro ya tercer libro. Si les hago un recordatorio, primero leímos el libro del hombre más rico del mundo, que es el rey Salomón. Ya leímos el libro Tus zonas erróneas, del Dr. Wayne Dyer, y ahorita vamos a leer el libro Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro, créanme que les va a encantar, y espero que se conecten y continúen escuchando este libro y los demás que vayamos leyendo. Si es que no les gusta leer, ya pues a mí sí me gusta y ustedes me escuchan. Que tengan buenas noches y pilas. Les hago un recordatorio de por qué leemos un poquito tarde, ya a altas horas de la noche. Y es porque a esta hora nuestro cerebro está mucho más receptivo a información, cuando ya el sueño nos alcanza y estamos un poquito cansados. Toda esta información va directamente a nuestro subconsciente, y eso es súper importante porque lo podemos ver día a día y llega más rápido la información, la procesamos mucho mejor. Y empezamos. Voy a leerles la introducción de este libro y comienza así. Mi historia. El último día de mi primer año de bachillerato, un bat de béisbol me golpeó en pleno rostro. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bat se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que la nariz se me convirtió en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la parte posterior del cráneo. De inmediato mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que yo terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, pude ver a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta de las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la playera y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que me escurría de la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? Respondí. En realidad se trataba del año 2002. Respondí 1998. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Dudé, pasaron 10 segundos. Patty,
dije tranquilamente sin darme cuenta de que me había tomado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión ese día. Después dejé de respirar por completo. Mientras los doctores se apuraban a suministrarme oxígeno, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara con el equipo necesario para controlar una situación tan delicada. De inmediato solicitaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla me llevó rodando desde la sala de emergencias hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba en el accidentado pavimento de la calle, mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma natural hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano, aunque yo seguía inconsciente y era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaban mi hermana y mi hermano y a comunicarles las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podría asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de encargar a mis hermanos con amigos y familiares, manejó hasta Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeros ya nos esperaba en el helipuerto para llevarme a la unidad de traumatología. Para entonces, la inflamación de mi cerebro era tan severa que estaba sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Cuanto antes debían operarme los huesos rotos de la cabeza, pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron un estado de coma y me colocaron un respirador artificial. El hospital donde estábamos no le resultaba extraño a mis padres. 10 años antes habían entrado al mismo edificio después de que mi hermana fue diagnosticada con leucemia a los 3 años. Por entonces yo tenía 5 años y mi hermano tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamientos de quimioterapia, punciones espinales y biopsias de médula espinal, mi hermana menor por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a un sacerdote y a una trabajadora social para confrontar a mis padres, para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que habían conocido una década antes, el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. Conforme se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta del hospital con gran inquietud. Por momentos caían rendidos de cansancio para enseguida despertar llenos de preocupación. Tiempo después, mi madre me contó que esa había sido una de las peores noches de su vida. Mi recuperación. Afortunadamente, a la mañana siguiente mi respiración se había normalizado a tal punto que los doctores se sintieron confiados de sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó, pero el hecho de sonarme la nariz provocó que el aire pasara a través de las fracturas que tenía en la cuenca del ojo, lo cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera. El globo quedó salido de la cuenca, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unía a mi cerebro. El oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio conforme el aire saliera de la cuenca, pero le era imposible determinar cuánto tiempo le tomaría recuperar su posición normal. Me habían programado para una cirugía una semana después para darme un poco más de tiempo para recuperarme.
Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo, pero de cualquier manera me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales y el ojo izquierdo desprendido de su órbita. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de que todo en mi vida había sido puesto en pausa. Tuve visión doble por semanas y literalmente no podía ver en una sola dirección. A mi ojo le tomó más de un mes recuperar su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vista, pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a manejar un auto. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos, como caminar en línea recta. Estaba determinado a no permitir que mis heridas me doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol, justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado para las ligas menores de los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Pero mi regreso al campo no se dio de buena manera. Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fui relegado a formar parte del equipo de primer grado. Yo había jugado béisbol desde que tenía 4 años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado del equipo principal había sido humillante. Recuerdo con nitidez el día en que me comunicaron la noticia. Me senté en mi auto y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano del cuadrante de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al tercer grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrar al campo de juego. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi dislúcida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podría lograr convertirme en un gran jugador. Y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó 2 años después de mi accidente cuando entré a la Universidad Denison. Se trataba de un nuevo comienzo y la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. ¿Cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Presten atención que esta parte está súper importante. Inscribirme a Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de béisbol y aunque estaba en el último lugar de la lista porque era un novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que habían sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Interesante. Aunque ya había sido admitida en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar el tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. Pilas, hay que dormir temprano. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía control sobre mi vida. Comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Conforme mejoré mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. A medida que pasaban los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consistente y que eventualmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré a la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana.
pilas con los ejercicios. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 m, logré pesar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año en Denison y se inauguró la temporada de béisbol, fui el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la conferencia universitaria. Sin embargo, no fue sino hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente dieron frutos. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, llevado en helicóptero a un hospital e inducido a un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fue nominado como parte del equipo Academic All-America del canal de televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento en que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad, la medalla del presidente. Increíble. Espero que me disculpen si toda esta historia suena un poco arrogante. Para ser sincero, no hay nada legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo que raramente se consigue. Desarrollé mi potencial. Y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu propio potencial. Todos enfrentamos retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos por varios años. Tenemos todos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, tendrás resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Me encantó. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna. Y yo ciertamente no soy una de ellas. No existió un único momento clave en mi camino desde el coma inducido hasta el equipo del canal de ESPN. Hubo muchos momentos claves, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pequeños pasos. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. Me gusta mucho por dónde va el camino de este libro porque explica cómo pequeñas acciones que hacemos en el día a día vamos a ver resultados en el futuro. Entonces probablemente si hacemos pequeñas acciones que no son muy favorables para nosotros, como por ejemplo comer azúcar todos los días o enojarnos todos los días, eso en algún momento de nuestra vida va a tener su consecuencia. Pero sin embargo, como explica el autor, si todos los días hacemos pequeños hábitos como levantarnos temprano, mantener ordenado nuestro cuarto, arreglar nuestra cama, estos hábitos en algún momento de nuestra vida rendirán frutos. ¿Cómo y por qué escribí este libro? En noviembre del 2012 comencé a publicar artículos en jamesclear.com. Les invito a que sigan, que entren a esa página web. Hay cosas muy interesantes, hay talleres, hay formularios, cosas muy chéveres. Por años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos que sentía que estaba listo para compartir, algunos en público. Empecé por publicar un artículo nuevo cada lunes y jueves. En pocos meses, este simple hábito de escritura me llevó a reunir mi primer millar de suscriptores por correo electrónico. Para 2013, ese número había crecido a 30,000 personas. En 2014, mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100,000 suscriptores.
lo cual hizo que mi sitio web se volviera uno de los boletines informativos de más rápido crecimiento en Internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir 2 años antes, pero al parecer ahora me había convertido en un especialista en hábitos. Una etiqueta que me emocionaba y al mismo tiempo me hacía sentir incómodo. Nunca me consideré especialista en el tema. Por el contrario, me parecía que era alguien que estaba apenas experimentando y aprendiendo junto con mis lectores. En 2015 alcancé los 200.000 suscriptores y firmé un contrato con Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocio. Cada vez recibía más invitaciones a dar conferencias en importantes compañías acerca de la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto me encontré dando discursos de apertura en importantes conferencias, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa. En 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio como Time, Entrepreneur y Forbes. Increíble. Increíblemente, mis textos fueron leídos por más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, a la NBA y a la MLB empezaron a leer mi trabajo y a compartirlos con sus jugadores. A principios del 2017 lancé la Habits Academy, la principal plataforma de entrenamiento para organizaciones e individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y el trabajo. Compañías pertenecientes al grupo Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a inscribir a sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10.000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado en la Habits Academy. Trabajar con todas estas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que hace que los hábitos se puedan aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques a este libro durante 2018, jamesclear.com estaba recibiendo millones de visitantes al mes y casi 500.000 personas se estaban suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal cantidad de suscriptores está tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicié el sitio, que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de él. Me gusta esta parte que habla sobre el tema de los suscriptores, porque él no se lo esperaba y él empezó simplemente porque ya creía que él era un especialista en hábitos y a través de eso empezó a enseñar ciertos hábitos a su público. Entonces me gusta porque lo que ahorita estamos haciendo con Gabriel, mi esposo, también es dar a conocer un poco de lo que nos gusta y dar este tipo de información. Y lo más increíble es que lo hemos convertido en un hábito fundamental de leer todos los días un libro. Entonces todos los días estamos leyendo un libro y todos los días nos estamos nutriendo de información y así mismo esta información se va para ustedes. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo una vez: para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en esta obra para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego, para convertirme en un escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial. Y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial. Yo y ustedes queremos desarrollar todo nuestro potencial. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no por unos cuantos días, sino para siempre. A pesar de que todo lo que aparece aquí tiene un sustento científico, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones. Conforme explicó la ciencia de cómo desarrollar y cambiar tus hábitos,
de una manera fácil de entender y de aplicar. Vas a encontrar principalmente sabiduría, pilas ahí, sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas a las cuales recurro, biología, neurociencia, filosofía, psicología y otras, han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas que personajes brillantes descubrieron hace tiempo, junto con la más reciente y justo con las más recientes y convincentes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero, en encontrar las ideas que son más significativas y en interrelacionarlas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al genio de los muchos expertos que me precedieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de 4 pasos para desarrollar hábitos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa, así como las 4 leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuentan con conocimiento de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos y los que maneja la teoría del condicionamiento operante, con la cual B.F. Skinner proponía en 1930 el ciclo estímulo, respuesta y recompensa, y que recientemente se ha popularizado como señal, rutina y recompensa, en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta de que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado a una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. El modelo de Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los estímulos externos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Hay algo muy interesante que lo aprendí del pastor Feliciano, un pastor muy importante de Puerto Rico, ¿verdad? Es que él decía, y nos ponía este ejemplo, que lo que sientes, que lo que piensas te da un sentimiento y lo que sientes te hace actuar y esa acción o esa cadena de acciones se convierten en tu destino. Estaba de manera diferente explicado, pero básicamente ese es el contexto. Estas investigaciones recientes también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia que ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitiva y conductista. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que, de manera acuciosa, da cuenta de la influencia tanto de los estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá algunos de los términos que utilizo te resulten familiares, pero confío en que los detalles y las aplicaciones prácticas de mis 4 leyes del cambio de conducta te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conducta humana siempre está modificándose, de una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Pero este libro se trata justamente de aquello que no cambia. Es acerca de los fundamentos de la conducta humana, los principios perdurables de los que dependemos año tras año, las ideas fundamentales sobre los que cimentamos nuestros negocios, nuestra familia y nuestra vida. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos, pero este libro describe la mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resultará efectivo sin importar por dónde te decidas a empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluí en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con la salud, el dinero,
la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. Y hemos concluido el día de hoy la introducción, que me presenta un libro que va a estar muy interesante y que nos va a ayudar muchísimo a trabajar en los hábitos diarios que tenemos todos los días. Yo este libro ya lo leí y lo más chévere es que lo leí en inglés, entonces lo voy a poder comprender mejor porque mi inglés sí es bueno, pero hay ciertas cosas que son difíciles de comprender, pero ahora lo voy a comprender mejor. Pero les va a gustar muchísimo y les voy a poner un ejemplo de cómo este libro a nosotros nos ha ayudado muchísimo en el paso a paso de nuestra vida. Lo leí hace aproximadamente unos 3 meses y una de las cosas que me ayudó muchísimo a cambiar es mi alimentación. Yo solía comer mucha azúcar y decidí poco a poco dejar de comer azúcar. Eso no quiere decir que no he tenido mis momentos de caída, de que me he devorado un paquete de galletas llenas de azúcar y chocolate, pero me he vuelto a levantar y he podido continuar nuevamente con mis hábitos. Otra cosa que nos ha ayudado bastante es el mantener una rutina de ejercicios todos los días. Bueno, los fines de semana descansamos, pero de lunes a viernes le metemos todos los días al ejercicio. Otro de los hábitos que me encanta es el de la lectura y poder transmitirle esto a ustedes. Y hay ciertos hábitos que todavía estamos intentando cambiar, pero es poco a poco. O sea, esto no es de la mañana, de un día a otro, de que si un día no lo haces te decepcionas y te sientes mal, sino esto es el camino en sí de la vida. Vas poco a poco, vas mejorando, vas identificando más que todo las cosas que tú sientes que te afectan y te molestan y, como dice el libro que les había leído, que te inmovilizan, las identificas y poco a poco las vas cambiando y las vas cambiando. Y a veces sentimos que son difíciles cambiar ciertos hábitos, pero me alegra mucho poder leer este libro para que a ustedes se les haga mucho más sencillo. Y nos vemos el día de mañana con la lectura, sería con la segunda parte de este libro. Muchas gracias para los que se conectan, para los que se han suscrito, de verdad se los agradezco, continúen dando like y continúen compartiendo para que esta información fundamental, increíble y poderosa llegue a todos los lugares del mundo. Buenas noches, bendiciones, día de éxito y prosperidad para mañana. Bye.